Hola, buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un excelente día y que tengan toda la energía para esta noche de historias, de fracasos y aprendizajes. Y para dar un tempito para que la gente se vaya conectando, entonces vamos a dar unos minuticos y mientras como nos acomodamos, vamos encontrando el mejor lugar de nuestra casa, oficina o donde estemos, pues quiero que me cuenten desde dónde se conectan y si están tomando algo o están comiendo algo para hacer más amena esta noche. Bueno, lo pueden escribir ahí en los comentarios en Facebook. Vamos a dar un minutico que está llegando la gente apenas. Bienvenidos desde la ciudad de Medellín. Y mientras más gente se va sumando, pues quiero darle la bienvenida a Steph, que ahí nos saludó desde Medellín. Nos unimos para poder traerles este espacio de la mano de MILAB de Impulsa, que MILAB es el primer laboratorio GovTech aquí en Colombia, que pues gracias a ellos pues estamos abriendo estos espacios casi mensuales para compartir historias de fracaso y aprendizajes de innovación pública y GovTech. Quiero comentarles que esta es nuestra quinta edición, este es el quinto evento que hacemos compartiendo historias y de todos hemos aprendido un poco, hemos tenido varios fracasos de nosotros en estas ediciones, hemos tenido muchas historias tanto de Colombia como de invitados internacionales que nos han hecho como entender un poco más cómo es la dinámica de la innovación pública y como lo importante que también es probar y compartir esas cosas que nos salieron también en estos procesos de gobierno. Y bueno, hay gente de Soacha, de Bogotá, de Medellín. Bueno, mientras se suman, y para los que ya estamos acá, quiero darle la palabra a el equipo de MILAB, que es el que hace posible este espacio, y a nuestra invitada de hoy del equipo, que es Adriana Soacha, que ella es profesional en tecnologías de MILAB. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Cata, muy bien, ¿y tú cómo vas? Todo muy bien. Súper. Bueno Cata, pues aprovecho este espacio, pues primero para agradecer a todos los asistentes que se están uniendo poco a poco a esta nuestra quinta sesión, a todos los speakers, a los 3 speakers maravillosos que nos acompañarán hoy con sus historias, al equipo de Focus Night de Bogotá, de Medellín y pues obviamente todo el equipo de MILAB que viene realizando todo este proceso. Para todas las personas que se están conectando, como lo comenta Cata, justamente mi nombre es Adriana Soacha y hago parte del equipo de MILAB, el primer laboratorio de innovación pública con enfoque GovTech de Colombia y Latinoamérica. De pronto para aquellas personas que se conectan y de pronto escuchan por primera vez MILAB o dicen, venga, ¿qué es esto de MILAB? Yo quiero tener más información, ¿cómo me puedo contactar con ustedes? Quiero iniciar diciéndoles, bueno, MILAB básicamente, ¿qué es? Es un laboratorio y buscamos justamente acelerar la transformación digital del gobierno, conectándolo con quienes, con emprendedores o pymes que proveen productos o servicios que resuelven problemáticas y que hacen uso de tecnologías emergentes. Esa es nuestra propuesta, pero bien, si ustedes tienen más dudas, quieren entrar a tener más información, los invito a ingresar a nuestra página web impulsacolombia.com/milab, que próximamente va a estar ahí por nuestro chat. ¿Para qué? Pues para que ingresen, interactúen con nuestra página, está nueva, es reciente, adaptada justamente a este ecosistema GovTech. Un poco para entrar en detalle, ¿qué van a encontrar en nuestra página web? Básicamente van a encontrar una sección de eventos, donde justamente van a encontrar este tipo de eventos que estamos desarrollando, talleres, cursos que vienen programados para nuestro segundo semestre, también noticias relacionadas, por ejemplo, con temas de innovación pública, transformación digital o tecnologías emergentes. Y también una sección muy interesante que es el mapeo GovTech. Este mapeo básicamente es nuestro primer mapeo a nivel nacional y lo que busca es, ok, queremos conectar entidades públicas que tienen retos con solucionadores, pero esos solucionadores GovTech, ¿dónde están?
qué están haciendo, qué tecnologías están utilizando, qué sectores están impactando. Entonces abrimos este mapeo para que ahí se registren y empecemos a conformar esta comunidad. Para aquellas personas de pronto que se preguntan, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo acceder? Es muy sencillo. Ubican en nuestra página sección Mapeo GovTech, diligencian un formulario y luego nos vamos a contactar para tener nuestra sesión virtual, uno a uno. ¿Para qué? Para conocer un poco más en detalle todo lo que ustedes vienen trabajando, para conocer justamente esas soluciones de valor que ustedes están generando con enfoque público y también para comentarles todo lo que estamos haciendo desde el laboratorio. A día de hoy, Cata, te cuento, tenemos 80 solucionadores GovTech, solucionadores que hacen uso de tecnologías, por ejemplo, inteligencia artificial, blockchain, big data, Internet de las cosas, en diferentes sectores, medio ambiente, salud, educación, y hay otras que son transversales. Entonces, esta invitación también la extiendo. Si tú eres un emprendedor, una pyme que hace uso de tecnologías emergentes y que resuelven retos públicos, te invito a participar de nuestro mapeo GovTech. Es una primera cuña invitación que quería hacer el día de hoy, Cata. Y otra, ya para culminar, justamente estas sesiones uno a uno que realizamos, evidenciamos que una de las necesidades que tenían nuestros solucionadores es que nos decían, venga, pero interesante si tuviéramos un espacio, una vitrina virtual, donde justamente seamos más visibles, donde nos pueda ver los diferentes actores. Y por esta razón, a mediados de junio vamos a mandar a producción nuestra sección de Marketplace. Es decir, vamos a lanzar nuestro Marketplace. ¿Qué van a encontrar ahí? Esas 80 soluciones, 80 solucionadores. ¿Para qué? Queremos justamente facilitar su conexión con potenciales interesados y aumentar su visibilidad. Entonces, por esa razón, si tú también que estás acompañándonos, eres un representante de una entidad y estás interesado en conectarte con solucionadores, GovTech es un espacio muy interesante y enriquecedor para ustedes. O si eres de una universidad o de una empresa que también se quieren contactar con estos solucionadores, súper pendientes y atentos porque próximamente vamos a estar publicando nuestro marketplace. Y por último, solucionadores, emprendedores, pymes. Si aún no han sido parte de nuestro mapeo, los invitamos a participar de nuestro mapeo GovTech y más adelante estarán en nuestro marketplace ahí para que también sean visibles para toda la comunidad. Y ya con eso pues te doy toda la palabra, Cata, y pues extendiendo mi agradecimiento a nuestros panelistas speaker el día de hoy. Genial. Gracias, Adri, por todo lo que nos cuentas. Es súper interesante porque, bueno, sí, sabemos que hace poco salió la página, entonces eso nos alegra un montón. Y pues varias de los FOCAPs que habíamos escuchado antes también era que era muy difícil, digamos, para los emprendedores, como contactarse con esos posibles clientes del gobierno. Entonces creo que esa plataforma va a ser muy, muy buena. También en los comentarios vamos a poner de pronto el link para el mapeo, que creo también es súper funcional porque a veces uno no sabe qué es lo que tiene. Así que muchísimas gracias, Adri. Y como decías, ahí, digamos, estos espacios que se crean dentro de MiLab y que en este momento estamos habilitando FOCAP y MiLab, pues la idea es poder tener a todos los stakeholders que podemos potenciar y fortalecer como todo el proceso de gobierno. Entonces, emprendedores, universidades, empresas, funcionarios públicos, como empezar a tener estas conversaciones todos en conjunto para ir viendo qué más se puede crear o qué podemos unir para seguir creciendo como país. Entonces, muchas gracias, Adri. Y bueno, ya para comenzar un poco, no sé cuántas personas ya tenemos conectadas. Ahí sí me pueden dar como un numerito rápido. Para las que tenemos 35. Genial. Bueno, para las que están ahí conectadas y para nuestros speakers e invitados, quiero saber si ustedes saben qué es FOCAP Nights. Ahí me pueden mover la cabeza, si no, si es la primera vez que están o ya han venido varias veces a una de nuestras ediciones.
Bueno, y mientras responden, yo les cuento un poco. No, Fuck Up Nights es un movimiento que nació en el 2012 en un bar en Ciudad de México, de la mano de 5 amigos, que un poco cansados de siempre escuchar como las historias de éxito y que todo era perfecto, pero sabiendo que no se vivía tan así, pues decidieron en ese momento empezar a compartir sus historias de fracaso. Y pues cosas que habían aprendido de esas historias. Y bueno, con un poquito también de tragos en la cabeza se empezaron a ser demasiado vulnerables entre ellos y a compartir como esas cosas, esas vivencias que realmente los empezaron, que los cambiaron y que empezaron a mostrarles otra visión de lo que había sido esa experiencia no tan chévere. Y desde esa noche en donde la vulnerabilidad se tomó a estos 5 amigos y el ego se fue y empezaron a compartir sus historias reales, hasta este día, pues ya estamos en más de 90 países, casi el 47% del mundo, mensualmente, reuniéndonos a compartir historias de fracaso de emprendedores, de innovación pública, de diferentes temas para trabajar un poco como ese miedo al fracaso que se tiene, porque dentro de Fuck Up Nights nuestro objetivo es ayudar a las personas a romper esos paradigmas sociales que limitan nuestras vidas, y el fracaso hace eso. Ese es el fracaso, como que nos pone ahí en tate quieto y nos pone una pared que nos da miedo un poco atravesar. Y en estos espacios lo que hacemos es tratar de habilitar ese espacio para que todos podamos compartirlo en un lugar seguro y que empecemos a tomarlo como realmente es, que es todo un proceso de aprendizaje, porque cuando las personas están, comparten su historia, se ven un poco así, se ven felices, contentas de compartir su pequeño monstruo interno, se pueden ver así o también así, un poco más fancy. Porque normalmente lo que hacemos es que tenemos nuestras expectativas muy altas y empezamos a mostrarnos de una manera que creemos que las otras personas necesitamos que nos vean, y a mostrar cosas que no sabemos si van a ser así, pero tenemos la expectativa de que sea así. Y en el momento en que las comenzamos a hacer, en el momento en que empezamos a caminar esa carretera, pues la realidad es otra. La realidad es que las cosas nunca salen como se esperan. La realidad es que siempre hay como pájaros que nos pegan y cosas que no teníamos previstas. Entonces, como decimos en Fuck Up Nights, el fracaso duele, pero instruye. Y lo decimos así porque con todos estos años que hemos escuchado historias y hemos aprendido un poco del fracaso a través de las historias, pues nos dimos cuenta que el fracaso es universal. El fracaso arranca desde que somos muy pequeños, solo que cuando somos pequeños pues es divertido y nos hacen memes y es más fácil llevar las cosas que hicimos mal, porque pueden ser graciosas y se entiende que estamos aprendiendo. Pero mientras vamos creciendo, ya empiezan a generarse muchos más paradigmas y creencias que empiezan a limitar lo que vamos haciendo. Y no nos damos cuenta que el fracaso puede ser dinámico. Podemos ir súper bien y todo el proyecto increíble y nuestra vida increíble, y cualquier cosa, como ese niño, caemos patas de arriba en el carrito. Eh, entonces, hemos aprendido también que el fracaso, pues con todas estas cosas que van sucediendo, pues también nos llevan a la innovación. Y en este caso, en este espacio, nos llevan a la innovación pública, que es como nuestro tema principal. Y dentro de la innovación pública, todo el tema de gobierno tecnológico, que para muchos era como súper nuevo, para varios speakers era como, no, nunca había visto, no sabía que esto era lo que yo trabajaba. Entonces, como abrir estos espacios también nos empieza a abrir la conversación a temas que normalmente no tenemos en nuestra vida cotidiana. Y durante estas ediciones también, pues para ver un poco más materializado y entender como, ok, cómo sé que mi error o lo que sucedió, pues puede, puede aprovecharlo para aprender, o puedo entender por qué no sucedió y demás. Pues en nuestra primera edición tuvimos a el equipo de modernización del DNP presentándonos las 5 barreras para la innovación pública,
que ellos desarrollaron en el informe, que son estas 5. Y sobre estas 5 barreras empezamos a identificar cuáles eran las historias que se podrían encontrar para que sea mucho más transparente y visible ver cómo, cómo estamos funcionando y cómo podemos superar estas barreras. Entonces, dentro de las historias que vamos a ver y vamos a escuchar hoy, si ustedes se dan cuenta, vamos a entender algunas de estas barreras porque fueron las que vieron nuestros speakers de hoy. ¿Listo? Pero bueno, creo que ya he hablado un montón y aquí vinimos a escuchar historias de fracaso. Así que bienvenidos a FOCAP Nights, Innovación Pública y GovTech. Para los que nunca han venido y no saben cómo es la dinámica, se las voy a explicar. Cada uno de nuestros 3 speakers tiene 7 minutos y 10 diapositivas para compartir su historia. Después de esos 7 minutos, hay un espacio de preguntas, así que sí, mientras van escuchando a la persona les genera alguna pregunta, no duden en escribirlo en comentarios y nosotros al final se las haremos. ¿Listo? Entonces, para arrancar, Steph, te doy el micrófono. Listo, buenas noches a todos los que se fueron sumando. Tengo el placer de presentarles a los speakers del día de hoy. Tenemos 2 mujeres que nos van a contar sus historias. Vamos a arrancar con Carolina Laverde. Ella es asesora de emprendimiento digital del programa de apps.co. Es abogada con especialización en Derecho Comercial. Tiene posgrado en Relaciones Internacionales. Antes de convertirse en asesora de emprendimiento, se desempeñaba como CEO y cofundadora de una empresa que se llama Moonblock. Esa empresa diseñaba herramientas bajo inteligencia artificial y fue directora de un tanque de pensamiento, MIT, localizado en Medellín, que prepara los territorios para el futuro. Hoy nos va a compartir grandes historias de educación, negocios, gobernanza y cómo eso ella también lo lleva a las aulas. Carolina, bienvenida a este espacio. Mil gracias, Steph, Cata, a todos. Un gusto estar acá de verdad. Como les contaba al principio, tengo acá mi clase también escuchándome. Yo doy clases a esta hora, entonces acá están todos también escuchándonos y vamos a desenmascarar los fracasos. Genial. Entonces, ¿arranco? Sí, dale, Carolina, bienvenida a este espacio ya. Estamos en la presentación. Perfecto, bueno, se me está como desactualizando acá la presentación, pero bueno, espero que entiendan lo que dice y pues acá nos vamos yendo. Como leyó Steph, un poco mi background, yo me defino a mí misma como una provocadora disruptiva, como estratega futurista y sacudidora del statu quo. Esa es mi dirección de correo. Yo actualmente trabajo en el Ministerio de las TIC. El programa de apps pertenece a ese ministerio. Bueno, entonces, ¿cómo darle la vuelta a un fracaso? Vamos a hablar de un caso que tuvimos el año pasado. Yo además también tengo acá a alguien de mi oficina que hizo parte de todo este proceso. Vamos a hablar del caso Toolkit, que además ahorita nos reunimos con beneficiarios de apps de los años pasados y todos mencionaron el caso del Toolkit, Yo les dije, si quieren, métanse a FOCAP Nights, que ahí les voy a contar cómo revertimos toda esta historia. Bueno, el Toolkit básicamente, apps es el programa de emprendimiento digital del MINTIC, para los que no lo conocen. Todos los que tengan un emprendimiento de base digital están invitados a participar en una oferta que nosotros tenemos súper nutrida para acompañar y acelerar y hacer crecer estos emprendimientos. En el segundo semestre va a ser la oferta grande y gruesa y, como digo yo, el core de apps arranca ahorita en el segundo semestre, entonces para que estén todos súper pilas que se pueden inscribir a esta oferta que tenemos tan maravillosa. Este año, como nos manda la ley de emprendimiento, apps.co va a estar instalado y ejecutado por Impulsa, pues que soy como nuestro hermanito, o papá o mamá, ya no sabemos ni qué figura somos, pero estamos ahí pues supremamente aliados trabajando por el emprendimiento del país y en este caso por el emprendimiento digital. Entonces, eso es apps. Y el Toolkit es una caja de herramientas que nosotros les entregamos a los emprendedores que arrancan los acompañamientos para que se apoyen y se apalanquen en unos instrumentos digitales que son súper necesarios. Entonces, por decir, no sé, un CRM, que casi todos los emprendedores necesitan un buen CRM,
tenemos ahí además proveedores de nivel mundial para hacer seguimiento de proyectos, tenemos ArtStation, LinkedIn Learning, bueno, armamos como un paquete y lo que hacemos es entregárselos a los emprendedores que arrancan la fase de acompañamiento para que ellos se apalanquen. Entonces se supone que esto debe estar muy, muy sintonizado con las necesidades del emprendedor, pero se imaginarán que los emprendedores que nosotros tenemos, pues son de todas partes del país, de todos los sectores de la economía, ¿sí? De diferentes estados o etapas de emprendimiento o de avance. Entonces hay unos que están apenas arrancando, hay otros que van más o menos en la mitad y hay otros que van ya muy acelerados buscando mercados en otros países. Entonces, pues tenemos un público diverso, pero no voy a echar acá disculpas porque una de las cosas que siempre digo y la hablé con Cata cuando hablábamos de esto es que una cualidad indispensable para uno poder capitalizar el fracaso es la humildad. Pero pues bueno, cuando yo llegué ya al cargo estaba definido el toolkit, no sé cómo se definió, seguramente no hicimos como también por la rapidez que nos pide los ejercicios, no hicimos una investigación de cuáles eran las necesidades justas de los emprendedores y simplemente cogimos como las mejores herramientas, las que normalmente los emprendedores usan, inclusive en algún momento las validamos con los emprendedores que ya están afuera y que ya van muy bien y nos dijeron, vea, las herramientas más tesas, más buenas son esta y esta. Y nosotros quisimos pues ir y contratarlas y armar unos cupos y contratarlas. Y al final del año nos dimos cuenta que eso además en el sector público, pues eso en el sector privado uno dice, no las reclamaron, pues bueno, no importa, entreguémoslas en enero y en febrero. Eso en el sector público no es tan simple, entonces teníamos que mirar, analizar muy bien los contratos, pero el caso es que a muchos emprendedores se les entregó, pero no las usaron o no las activaron o no las reclamaron. Y nos generaba, pues, ya estamos hablando de recursos altísimos, de herramientas que cuestan mucho, de que normalmente cualquier persona se muere por tener una herramienta de esas en su oficina, en su empresa, ¿por qué no las reclamaron? Entonces, bueno, primero organizar la casa y como calmar las aguas y ponernos todos como en el mismo nivel y bueno, ver qué hicimos mal, cómo es el estado de lo que está pasando. Y una de las primeras lecciones aprendidas ahí fue como, no todo lo que crees que te sirve a ti le sirve a los demás, ¿sí? O sea, el programa de apps está compuesto por emprendedores, es hecho por emprendedores para emprendedores. Casi todos los que trabajamos acá hemos sido emprendedores y tenemos mentalidad de emprendedores, pero no quiere decir que porque a nosotros nos servía, a los demás les iba a servir. Hay otra cosa que yo siempre digo y es la humildad. La humildad es... Y hoy sí que digo eso, es de verdad lo importante de ser humildes. Yo constantemente le digo al equipo, no crean que porque nosotros sabemos esta información afuera lo saben, no crean que porque nosotros tenemos hasta acá este programa, afuera conocen el programa. Entonces, aceptar que aunque había una buena difusión, de pronto no todo el mundo le llegó la información, porque puede ser que no lo hayan abierto, no lo hayan activado, porque no a todo el mundo le llegó la información. Y obviamente ustedes no saben, bueno, otra cosa de la humildad, que fue un caso que le mencioné también a Kate ese día, y es una cosa que entendí que hacen con los pilotos asiáticos, y es que el piloto, obviamente el piloto y el copiloto, el piloto está en un nivel superior jerárquico al copiloto, pero el copiloto está para ayudarle al piloto, orientarlo, decir si hay una emergencia, ayudarlo a analizar una situación. Entonces muchas veces en los accidentes que han sido humanos, en la aviación, muchas veces es por un tema de ego y de falta de humildad, porque el copiloto le advierte al piloto, pero el piloto, como es el piloto, entonces dice, no, pues no pasa nada y el avión se estrella. Y eso han hecho muchos ejercicios sobre eso y tiene que ver sobre el ego, sobre la humildad. Los asiáticos son un poco más buenos y más avanzados para entender eso. Entonces yo creo que mientras más rápido veamos, identifiquemos el problema del error y por qué fue causado, y dejar de quedarnos en la explicación, en que es que yo lo hice por esto. Nadie se equivoca porque quiere, o sea, nadie quiere causar un caos deliberadamente. Entonces simplemente lo que hay que hacer rápido, y más en este mundo del emprendimiento, es solucionarlo rápido. Entonces
sacarle provecho, lo que hicimos fue investigar jurídicamente en qué capacidades estábamos para volver a entregar las herramientas, el toolkit. Nos reunimos con cada uno de los proveedores en donde estuvieran, en Brasil, en Estados Unidos, por el que fuera, le contamos la situación, reconocimos la situación también, los pusimos a ellos a pensar, venga, usted por qué de pronto, usted cómo se equivocó, usted cómo entregó la herramienta, o de pronto le quiero dar este feedback para que usted también aprenda ahí porque una herramienta suya, un emprendedor no la está usando. Entonces hicimos unos ejercicios de sacar esas conclusiones con los proveedores y gracias a Dios, pues hoy nos dejaron entregarla y jurídicamente pudimos entregarla y la verdad es que ha sido una herramienta súper valiosa para entregarle a la comunidad. Precisamente hoy estábamos en una reunión con emprendedores que arrancaron el programa de apps desde el 2012 y como que yo no sabía con qué contemplarlos y cómo los contemplo y cómo sabiendo que me están dando este feedback y llevan 2 horas acá conectado y lo que dije, venga, tengo un toolkit que, porque uno de ellos dijo, ay, a mí no me tocó nunca lo del toolkit porque es que yo me postulé en el 2012, 2015 y el toolkit nació fue hace muy poquito. Yo le dije, listo, como se los puedo entregar a esas personas beneficiarias de apps, les voy a entregar a cada uno un toolkit de estos. Y esta gente me pucha, o sea, Carolina, gracias, nos morimos por tener esta herramienta, qué bueno tenerla. También nos hemos ido a dar talleres a todos los rincones del país, Putumayo, Usucurí, bueno, hemos ido muy lejos y hemos entregado como cuña de lo que entregamos en talleres de emprendimiento estas herramientas, hasta tanto que el viceministro se enteró y me dijo, Caro, que usted está entregando unas herramientas muy buenas, me dijeron por ahí. No, yo las quiero seguir entregando. Entonces, claro, nos cambió inclusive las herramientas y la forma de negociación las próximas veces. Seguramente no van a ser solo para estos emprendedores que están en acompañamiento porque otras personas lo valoran, pero también para mí la conclusión siempre es bajar la cabeza, aceptar rápidamente el error, ver cómo le puedo dar la vuelta y cómo puedo rescatar la situación. Y obviamente, Cata, lo que yo siempre te dije cuando vos me invitabas a esto, tener errores en el sector público es muy grave, ¿sí? Entonces, nosotros tratamos siempre como de protegernos de la mejor manera porque acá los errores cuestan muchísimo. Entonces, siempre será maravilloso pues participar de estos espacios y realmente mostrar cómo sale uno avanti de estas situaciones tan complejas que a veces nos ponen el ser servidor público. Yo me quedé en la presentación ahí. Hola. Yo no seguí porque en la hablada me quedé ahí. Este es simplemente como para concluir. Qué pena la grosería al final, pero F es una de mis palabras preferidas. Tiene que ver con el futuro, que constantemente estoy sacudiendo a todos los emprendedores que me cuentan sobre proyectos si de verdad está alineado al futuro, que no es otra cosa que el hoy. El feminismo, que soy absolutamente advocate de todo el tema de girl power y todo el tema de fallar o de fracaso. Y bueno, la última palabrita ahí sí la voy a dejar sin pronunciarla, que la adoro porque cada vez que cometo un error la digo durísimo. Entonces la letra F será seguramente uno de mis próximos tatuajes de mi cuerpo. Gracias, Cata. Gracias, Caro, gracias a ti. Muchas gracias, Caro. Ahora de pronto preguntas, animar a las personas que nos están escuchando. Si tienen alguna pregunta, yo quiero saber, yo estuve como detrás de ese proceso, yo fui mentora también de apps y me tocó algo del toolkit. ¿Cómo resolvieron eso o qué sigue ahora? ¿Qué aprendieron ustedes de cómo se debe trabajar con ese toolkit? Pues realmente es que no podemos crear estas iniciativas sin tener certeza de la necesidad del emprendedor, ¿cierto? Entonces yo creo que hoy lo que yo inclusive para este año vamos a hacer es una encuesta, una cosa tan básica como una encuesta virtual donde esos personas del acompañamiento nos digan qué herramientas son las que necesitan. Lo que pasa es que en el sector público tenemos que hacer una contratación previa a esto. Entonces también hay que mirar uno cómo se hackea esa situación y de pronto tener a alguien que tenga varias herramientas y de ahí las pueda uno sacar, pero ya previamente estamos haciendo unas encuestas de justo los emprendedores hoy que usan. ¿Qué es lo que pasa también? Que a veces la gente lastimosamente, y en lo público lo he vivido porque trabajé muchos años en Medellín, que lo regalado
o a veces lo que llega gratis la gente no lo valora mucho, aunque sea una cosa de mucha valoración. Entonces, también ahí estamos mirando cómo a las personas que nos acompañan en los procesos de apps les vamos a poner como unas corresponsabilidades en el tema de que, por ejemplo, bajen lo que aprendieron a unos colegios o a unas universidades, o que a otros emprendedores de otros años después ellos bajen esas cosas, porque pues también hay que crear una corresponsabilidad en esto. El gobierno hace un esfuerzo muy grande para hacer todas estas iniciativas, para sacar recursos para estas iniciativas, y pues es una lástima que no las valoremos. Y pues el hecho también de tenerlas que analizar, estudiar, bajarlas, hacer la reunión, eso es otra cosa. El emprendedor vive a 1000. El emprendedor le toca ser contador, financiero, marquetero, abogado, CEO, CTO. Entonces a veces dice, pucha, esta no la conozco, esta no la uso, no, listo, entonces no abrí el correo. Y a veces ahí todo se nos vuelve paisaje, pero pues la idea es hacer casi que un match más claro con la demanda para no caer en esto. Ahora tenemos por aquí una pregunta. ¿Cómo fue emocionalmente el manejo de esta experiencia con el equipo? ¿Cómo asumieron todos este fracaso, estos aprendizajes? Bueno, yo no sé qué dirá acá Juan Felipe, que está al lado mío, pero yo tiendo a ser muy pragmática, la verdad. ¿Cómo dejo de compartir para que me vean? Bueno, yo tiendo a ser muy pragmática. Yo la verdad trato es de solucionar, porque es que ¿qué me voy a quedar ahí en el regaño? Tengo identificado, la verdad, personalmente, por dónde fue el error. Y el error no solamente de la iniciación del match con la oferta y la demanda, sino del proceso, de cómo se hizo, porque seguramente si hubiéramos hecho otro proceso distinto en la entrega, las hubieran abierto y las hubieran recibido. Pero yo eso trato de volverlo secundario y más bien reaccionar en lo urgente, que es acelerar como la recomposición y la entrega de un nuevo resultado o de la vuelta, pues como se dice coloquialmente, de darle la vuelta al problema. Entonces yo estaba en una finca, no se imaginan el estrés, obviamente al principio yo soy súper pasional, emocional, todo lo al, y me emocioné, me apasioné, todo se me puso así la cabeza, pero pues ya como ir decantando. Y lo más importante en lo público es revisar siempre lo jurídico. Para mí, por lo menos, y yo que soy con un mindset jurídico, cuando uno comete un error, pues lo primero es, venga, esto se puede entregar más adelante, el contrato nos lo permite entregar, nos permite avanzar y entregarlas en este año, ¿cierto? Entonces, eso fue como lo primero que reaccioné y que revisé. Y también nosotros pues tenemos un cubrimiento muy grande, que es que estamos apalancados por la ley de innovación y tecnología, que nos permite que nuestra contratación también sea distinta. Entonces, bueno, gracias a Dios pues se pudo solucionar, pero emocionalmente una vez ya como que encontramos entre todos la forma de ponerle orden, ir haciendo las reuniones, yo ya me relajo, pero tampoco es buscar culpables. No me gusta buscar culpables, porque pues de eso no me sirve. Más bien después de que lo solucione, pues sí empiezo a mirar qué pasó para que no vuelva a suceder y dejar las lecciones aprendidas en el equipo para que eso se quede instalado. Pero de nada gano ir a echarle cantaleta a alguien del equipo que se equivocó, y como siempre les digo yo a mi equipo, a mí es la que me toca dar la cara, siempre. Por eso es uno líder de los proyectos. Entonces a uno le toca dar la cara y después va y baja eso, pero pues mientras tanto solucionar y sacarlo adelante. Gracias, Caro. Caro, al principio nos habías compartido tus datos, pero por aquí nos lo solicitan nuevamente, quieren comunicarse contigo. ¿Cómo lo pueden hacer? Listo, yo los voy a dejar ya porque tengo una clase acá esperando y me da mucha pena. Ellos igual se sollaron toda esta intervención, pero ya los voy a dejar. Sí, miren, mi correo es celaverde@mintic.gov.co. Listo, Caro, muchísimas gracias. Le vamos a compartir ahí en Gracias los por la comentarios. invitación. Un abracito. Un abrazo, gracias. Gracias. Listo, vamos a continuar. Nos estaban preguntando por el correo. Es elaverde@mintic.gov.co. Se los vamos a compartir en un ratico por allí. Ahí en comentarios se los podemos dejar. Listo, y continuando con el poder femenino, como lo decíamos ahorita, vamos a presentarles
a Manuela Barrero, que ella es líder de innovación de Creatilab, y ya les voy a compartir por aquí un poquito más sobre ella. Tiene experiencia en innovación pública, en planeación de proyectos, alianzas estratégicas, trabajó en el Laboratorio Distrital de Innovación Pública, también lideró iniciativas de co-creación y diseño de soluciones para la ciudad. Actualmente se desempeña como la líder de innovación de Creatilab y hace parte del Laboratorio de Innovación de Bogotá en la Alta Consejería. Vamos a escuchar sus historias. Manuela, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por esta invitación, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y también un saludo para todas las personas que nos están viendo hoy. Gracias por tomarse el espacio de conectarse. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, esta noche vengo a contarles la historia de mi primer trabajo en innovación pública y un evento en particular, digamos, que marcó esta experiencia. Entonces, en septiembre de 2019 ingresé a Lab Capital, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Veeduría Distrital de Bogotá, entidad de control preventivo. No tenía idea de la veeduría, nunca había escuchado, tampoco sabía nada sobre temas de innovación pública y mucho menos sobre qué hacían los laboratorios de innovación. Sin embargo, estaba supremamente emocionada, no lo podía creer. Y aquí quiero volver a darle las gracias a Juan Felipe Yepes, que en su momento era líder de Lab Capital y me dio esta oportunidad. En su momento entonces entré a reemplazar a un duro en este tema, una persona que llevaba 3 años en el laboratorio. Entonces ya se imaginarán mis nervios, pues porque tenía que dar la talla sí o sí. El inicio fue difícil, sin embargo, pues tuvo sus frutos y una de esas cosas que me marcaron fue el curso de innovación pública, que es un curso reconocido por la OPSI, por ejemplo, el Laboratorio de Innovación Pública de la OCDE. Y en el momento en el que fui tutora del curso, logramos graduar 102 servidores públicos en innovación, siendo la cohorte que más servidores públicos graduó hasta ese momento. Entonces, pues este fue como un granito que fue decisivo para mí porque dije, quiero seguir trabajando en este tema, me gusta la innovación pública y voy a seguir aprendiendo y continuando, digamos, aquí en Lab Capital. Continué en Lab Capital bajo el contexto de un cambio de administración y que evidentemente en estos temas públicos, cuando hay un cambio de administración, pues tambalean los contratos de todos los contratistas. Sin embargo, pues llegó una nueva líder, Alejandra Rodríguez, y ella pues venía con otro enfoque al laboratorio. Y venía con un enfoque más de innovación ciudadana o de acercarnos más a los ciudadanos, similar al laboratorio de innovación de la Ciudad de México, que cerró hace unos años, pero todavía la página web está disponible y ese siempre era como nuestro referente. Queríamos ser así. Y entonces ella me dijo a principios de 2020, el año pasado, me dijo, Manuela, yo quiero lanzar un proyecto que se llame Lab a la calle, para que llevemos el laboratorio a las localidades de Bogotá. Y yo no podía de la emoción, porque ya había trabajado con servidores, ya tenía experiencia, pero quería lanzarme otro reto, empezar a co-crear, co-diseñar con los ciudadanos. Y entonces, digamos que con esta experiencia que ya había adquirido, me sentía como con toda la capacidad y las habilidades para poder liderarlo, porque además ella pues me iba a pasar a mí el proyecto, ¿no? Entonces, Lab a la calle realmente se materializa hasta el segundo semestre de 2020 en contexto de pandemia. Entonces teníamos un gran reto de poder, digamos que ejecutar esta propuesta a pesar de que no podíamos tener estos espacios presenciales con los ciudadanos. Sin embargo, pudimos, digamos que continuar con la propuesta, la presentamos y encontramos un aliado en el camino, Creative Lab, que fue casi que fundamental para todo este proceso, porque ellos decidieron unirse con nosotros, darnos herramientas, y ese fue el tema. No nos dieron dinero de por medio, y nosotros tampoco teníamos cómo financiar, digamos, el apoyo que ellos nos iban a dar. Entonces, definitivamente,
fue un gran aliado que para ese momento en el que no teníamos mucho tiempo, porque a final de año teníamos que sacar como tal ya digamos todos los resultados de Lava la Calle, necesitábamos ejecutar pronto y ellos decidieron acompañarnos a pesar de que no había un memorando de entendimiento en ese momento. Sin embargo, entonces lo que hicimos fue empezar las vueltas del memorando de entendimiento, pero ejecutamos Lava la Calle, lanzamos una convocatoria, se unieron 15 ciudadanos a este proceso, contamos con un equipo diverso y el tema estaba centrado en la reactivación económica de la localidad de La Candelaria. Yo no podía dar la felicidad porque realmente era materializar algo que en un principio solamente se planeó y con estos ciudadanos logramos llegar a 3 soluciones innovadoras para la reactivación económica, pero nosotros queríamos ir más allá, ¿no? No queríamos quedarnos solamente en soluciones, queríamos poder buscar el apalancamiento de estas iniciativas y llegar también como a una implementación. Por eso el apoyo de Creative era fundamental, porque queríamos a futuro buscar patrocinadores, aliados en este tema. Y resulta que cuando ya estábamos a punto de cerrar, porque teníamos las soluciones, hicimos un tour por La Candelaria con los ciudadanos, nos acompañaron y digamos que pudimos empatizar mucho más con ellos, pues íbamos a hacer ya al final un reconocimiento con los ciudadanos por esa participación y queríamos hacerlo con el veedor distrital. Y nosotros ya habíamos, o sea, ya teníamos sobre la marcha el memorando de entendimiento que les estaba comentando y nos habían pedido unos ajustes, la oficina jurídica y la oficina de relaciones interinstitucionales, y eso estaba andando. Pero resulta que cuando teníamos que hacer este evento, íbamos a entregar unos diplomas de participación en los que estaba pues el logo también de Creative, y cuando preguntamos por el avance del memorando, resulta que en la oficina de relaciones interinstitucionales nos dijeron que la persona que estaba encargada del tema se había ido, se acabó el contrato y no nos habían notificado. Y ya estábamos cerca de finalizar el año. Entonces, ustedes saben también que en el sector público cierran antes del año, casi que 15 de diciembre, ya no hay mucho para hacer. Se tiene que, si no se priorizó lo que había que priorizar, pues simplemente no se hace. Y entonces, ya sin memorando, ya con fin de año, es donde yo me doy cuenta que esto es el inicio del fin, porque ya se iban también a acabar nuestros contratos por ese año, por el 2020. Entonces nos reunimos con los ciudadanos con pues la esperanza de reencontrarnos en 2021 y de continuar, ¿no? Ya con el apalancamiento de las propuestas, incluso pues revisar cómo le íbamos a dar continuidad al memorando. Sin embargo, no fue prioridad y a principio de este año ya digamos que ocurrió un tema que definitivamente me hizo pensar, Lava la Calle no va a continuar, y fue que mi jefa me dijo, Manuela, me voy para otra entidad, pues me salió una excelente oportunidad y tengo que dejar el laboratorio. Y en ese momento supe que ya no había nada que hacer, porque en el sector público, si se va el líder de un área, seguramente llega otro con su equipo o con las personas que conoce. Y sabía pues que seguramente iba ya a ser el fin también de mi paso por Lab Capital y específicamente del proyecto de Lab a la Calle. Definitivamente pues sí, no me renovaron el contrato, me sentí muy desilusionada, con un guayabo tenaz con la gente que había sacado su tiempo, que estaba motivada con este tema, que querían implementar estas soluciones, y creo que mi desilusión iba más por ese lado y no tanto con el hecho de que no continuara como tal en Lab Capital. ¿Qué aprendí de esto? Pues varias cosas. La primera es que cuando se quiere, por más que uno quiera, no siempre se puede. Por más que le metas toda la ficha, las ganas, el sector público maneja otros tiempos. El memorando de entendimiento iba a tardar muchísimo más de lo que nosotros teníamos planeado para la ejecución de este proyecto. Entonces, en futuras pues, ocasiones, lo que hice ya fue, digamos, siempre tener en cuenta eso. Y otro tema muy importante es el tema de la voluntad política y el liderazgo en innovación.
si no hay voluntad ni liderazgo en innovación, si no viene desde arriba también como este interés, no hay mucho que se pueda hacer por más que tengas el proyecto más interesante, brutal, que a la gente le vaya a generar valor, no hay continuidad. Pero, así como decía Carolina, siempre se le puede dar la vuelta a estos procesos. Y aquí quiero resaltar que definitivamente las ganas, el conocimiento y un buen equipo pueden romperla, pueden sacarla del estadio. Y este fue el caso de Lab Capital en ese momento, porque a pesar de que no pudimos llegar a esa implementación, cumplimos con las metas que teníamos para ese momento, hasta fin de año, y llegamos a esas soluciones. Y también ayer estaba hablando con una compañera y me dijo que no hay mal que por bien no venga, y tengo la convicción porque ahorita estoy trabajando en Creative Lab y los conocí gracias a la calle. Entonces, mil gracias por este espacio. Genial. Muchas gracias, Manuela. Los invitamos a que nos hagan preguntas, lo que quieran conocer de esta experiencia que vivió Manuela. Mientras se animan ahí a hacer preguntas, a mí me gustaría saber cómo al inicio pues compartiste que no conocías mucho de innovación pública y pues uno de los proyectos que, digamos, llegaste a trabajar fue toda esta parte de educar a los funcionarios públicos. ¿Cómo fue ese proceso, esos choques? No sé, ¿cómo lo viviste emocionalmente? Porque pues también es algo que uno no conoce y compartirlo. Claro, como les digo, llegué a reemplazar a una persona, eso fue en septiembre de 2019, ya el curso había arrancado y estos funcionarios pues ya tenían un tutor y de un día para otro llega otra persona que no sabe sobre innovación. Entonces en la medida que les daba tutoría, yo también veía el curso con ellos y me toca obviamente trasnocharme por las noches, aprender todo, hasta que en un punto dije, no lo puedo saber todo. Y habrá cosas que ellos me pregunten que yo estaré en proceso, digamos, de conocer. Y creo que eso es lo más valioso de la innovación pública también. Darnos cuenta que los que admiramos tanto o consideramos expertos han pasado por este proceso también, y que incluso no vamos a tener todas las respuestas. Es que esto es una construcción constante y creo que debemos siempre tener esa mirada a querer todo el tiempo aprender del otro. Genial. Manuela, tenemos por aquí una pregunta. ¿Cómo se comunican contigo? Claro que sí, les dejo mi correo personal. Bueno, ¿cuál es más? Bueno, sí, Manuela, es que es largo. Manuela.barrero.gonzález, con Z ambas, @gmail.com. ¿Nos lo repites otra vez, porfa? Claro que sí. Igual lo dejo aquí por el chat de Zoom. Manuela.barrero.gonzález, con Z ambas, @gmail.com. Y aquí Manuela, tú nos compartiste ahorita una frase y era: cuando se quiere no siempre se puede. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo le damos la vuelta a esa frase? Definitivamente. Creo que tenemos que aterrizar las ideas que tenemos y aterrizar el alcance también. Como les digo, en la calle, yo me estaba proyectando desde el principio a que quería implementar esas soluciones, a que quería poder romper con esa brecha que muchas veces hay desde lo público, y es que no se materializan las cosas, queda siempre en procesos de ideación. Sin embargo, no teníamos el tiempo, había muchos obstáculos de nuestro lado. Entonces, tenemos que ser realistas con el alcance de las propuestas y siempre busquemos buenos aliados, aliados que estén apasionados con este tema. Definitivamente todos tenemos intereses, pero si buscamos gente que le apasiona y que lo quiere hacer porque quiere generar valor, un beneficio para construir ciudad, para construir sociedad,
es creo que lo más importante y eso fue fundamental para el tema de Creative, con el tema de Creative. Y de hecho, después de que les conté a Roger, que es director también de la consultora, lo que había pasado, hablamos de la posibilidad de poderle dar continuidad de alguna otra manera, ¿no? Como por otro espacio, buscando otros aliados. Y creo que ese también es como lo que queda de estos procesos es tengamos un plan B siempre. Si tanto nos apasiona y tanto nos gustan estos temas y queremos aportar, pues encontremos una manera diferente en caso de que la primera no ocurra. Manuela, y tú también nos decías que el sector público maneja otros tiempos. ¿Cómo empezamos a trabajar con esos tiempos para transformar estos procesos? Es un gran reto porque además yo soy defensora de que los laboratorios de innovación deben operar distinto a las demás áreas del sector público, porque si no van a parecerse al resto y van a dejar, digamos, de tener esa misionalidad de experimentar frente a problemas emergentes. Es curioso porque tienen que, digamos, cumplir con un plan, con unos objetivos específicos porque hay un presupuesto de por medio, pero al mismo tiempo ocurren cosas alrededor, ocurre una pandemia, ocurren movilizaciones sociales, crisis, y los laboratorios tienen que tener la capacidad de poder generar, digamos, como espacios de co-creación, de experimentación, y se quedan cortos. Entonces, hay batallas que uno tiene que dar, algunas estarán perdidas, pero sí creo que hay un tema muy fuerte de cultura. Tenemos que buscar los espacios para romper con esos paradigmas que en el sector público son fuertes. No será de la noche a la mañana y tenemos que entender cómo funcionan esos procesos, pero al mismo tiempo soy defensora de que tenemos que ser un poco hackers en el sector público y digamos, que nos llamen la atención antes que no haber hecho algo y habernos arriesgado. Me parece a mí que para eso está la innovación también en el sector público. Muchas gracias. No sé si tenían otra pregunta, de pronto en el equipo. Aquí de las personas que están conectadas, hay dos preguntas, pero entonces nos vamos con una y después, Manu, si puedes contestarla y sería cómo evitar que en los cambios de administración se detengan los planes de los anteriores, si es que eso se puede. Esa es otra fuerte discusión y de hecho hace poco estaba yo haciendo unas entrevistas a diferentes líderes de innovación pública distrital, a nivel también de nacional y algunos regionales, para hablar de esos temas, porque de hecho ahorita estamos trabajando en Creative en un proyecto que es la implementación del laboratorio de innovación de RTBC. Y parte de lo que queremos entender en el caso pues de los laboratorios y que abarca otros planes, programas que continúan o quisiéramos que continuaran de administración en administración, es que yo creo que no hay una receta única y por más que estemos absolutamente preparados y tengamos todos los indicadores y los argumentos para demostrar que un proyecto vale la pena y un laboratorio es sostenible y, digamos, puede generarle valor a la entidad y a la ciudad. Diría yo que no hay mucho que se pueda hacer cuando llega una nueva administración y no quiere escuchar y simplemente quiere acabar con lo que se hizo. Y hay un tema ahí muy fuerte de cómo funciona el sector público, que ojalá a través incluso de estos espacios podamos ir cambiando porque deberíamos tener la capacidad de poder entender más allá de ideologías políticas, de nuestros intereses, cuando algo vale la pena y cuando podemos empujarlo e incluso hacer algo mejor de lo que se hizo. Creo que ese podría ser el enfoque que podríamos tener y hay momentos en los que ha ocurrido. Y he visto y he experimentado momentos en los que digamos, esa manera tradicional de hacer las cosas, de romper con lo anterior, no ocurre.
Entonces, eh, espero que a futuro pues cambien las cosas. Genial, Manu. Muchísimas gracias por compartir tu Ustedes. historia y por En responder Facebook te nuestras enviaron preguntas. muchos corazoncitos, tienes una fanaticada de considerable. Gracias, mil gracias a todos los que me acompañaron. Genial. A ti por compartir tu historia. Listo, y ahora presentamos al último speaker de la noche. Él es Juan Pablo Marín, fundador de DataSketch. Él es científico de datos y nos va a compartir su experiencia desde el lado del emprendedor. Ha trabajado con múltiples organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en América Latina para analizar y explorar diferentes fuentes de información. Nos va a compartir cómo su herramienta democratiza la ciencia de datos. Juan Pablo, bienvenido a este espacio. Hola, muchas gracias por la invitación. Y 7 minutos para contar una historia de más de 10 años, así que ahí vamos. Se puede, vamos. Bueno, pues soy Juan Pablo Marín, soy el fundador de DataSketch. Somos una empresa que, como mencionabas, queremos democratizar la ciencia de datos y les voy a contar un poco más sobre los comienzos y cómo fue el recorrido hasta acá. Pues lo que ven allí es una imagen un poco representativa de un trabajo más académico que hice cuando hice mi posgrado en temas de inteligencia artificial en Suiza. Y pues básicamente hicimos un algoritmo para visualizar, pues más que visualizar, para medir o estimar la lluvia a partir de la potencia de las antenas de celular, ¿sí? Entonces, cuando llueve se cae la señal y esas desviaciones lográbamos medirlas y a partir de allí podíamos identificar cuándo y dónde estaba lloviendo sin necesidad de plantar sensores de lluvia, lo que en su momento, cuando hice la maestría hace como 12 años, pues era bastante como interesante, ¿no? Un poco loco tratar de medir esas cosas de esa forma. Y un poco eso fue mi motivación para ver cómo podíamos utilizar los algoritmos para atacar otro tipo de problemas, que son, digamos, problemas más, sí, como más reales o más cercanos antes que estos problemas de juguete. Entonces, pues cuando digo juguete, pues en realidad como de juguete en papel, porque pues en la práctica igual son importantes. Entonces, cuando regresé a Colombia, empecé a hacer un viaje por Sudamérica en el que pues quería entender cómo la ciencia y la tecnología se estaba usando para entender eh, sí, cómo fluía el dinero y saber si el dinero se estaba invirtiendo para solucionar los problemas que tenemos en nuestra sociedad más local, en Colombia o en América Latina. Entonces, pues tengo una formación en ingeniería, nada de ciencias sociales o en su momento, pero igual me armé de una grabadora y me puse a entrevistar a quien pude en varios países de América Latina. Empecé en Brasilia y di toda la vuelta por Sudamérica, entrevistando agencias de fomento, ministerios de educación, de ciencia y tecnología, grupos de investigación, y a partir de allí construí lo que se ve aquí a la derecha, como eso es una especie de un mapa de innovación que permite entender cómo se conectan o se interconectan las instituciones a manera pues, financiera, contractual, etcétera, y a partir de allí buscar como la forma de cruzar estos datos de este mapa con una serie de algoritmos de sistemas complejos, que se llama un poco esa área de conocimiento, para entender si el dinero que estábamos invirtiendo en América Latina en realidad soluciona nuestros problemas, que esa era una de mis preocupaciones, porque pues, al ver pues, muchos de los problemas interesantes que estaban solucionando en Europa y ver tantos compañeros latinoamericanos solucionando problemas para gringos europeos, a mí pues, me cuestionaba bastante eso. Entonces, con eso empecé mi primer emprendimiento, una fundación para hacer análisis de política pública a partir de fuentes de datos. Y pues después de trabajarle 2 años, de gastar los pocos ahorros que tenía, pues falló. Al final era una organización sin ánimo de lucro para entender política pública y era pues
joven de veintitantos tratando de conseguir financiación de fondos públicos, fue como un poco un estrellón. Aparte, pues darnos cuenta que la gente que invierte en temas sociales normalmente esperan ver como un retorno inmediato, como con una población directamente como beneficiada inmediata, mientras que en temas de política pública pues es un poco más etéreo y es difícil medirlo. Y por el otro lado, quienes invierten en tecnología pues esperan un retorno de inversión. Entonces vemos acá un gráfico en la época en que estaba trabajando en estos temas, en 2010, pues hablar de ciencia de datos en realidad era como algo loco, pues todavía ni siquiera había un término para eso como se ve ahí en la tendencia de Google Trends. Entonces fue pues un poco un aprendizaje, pero tomé esos aprendizajes y empecé otro nuevo proyecto de emprendimiento, esta vez desde el sector privado. Fundamos una empresa donde pues básicamente empezamos a hablar, me junté con un amigo que había conocido en Suiza y empezamos a hablar y a ofrecer servicios alrededor de algoritmos que podían atacar diferentes problemas. En ese camino empezamos a hacer proyectos interesantes como simuladores de escenarios de licitación para hacer ajustes de precios y cosas con un poco de números más avanzados. En el camino también hicimos proyectos interesantes sobre, pues hay temas de periodismo de datos. A la derecha ven un gráfico de cómo eran las juntas directivas de las principales empresas del país, y todo esto con diferentes metodologías de datos que pues son interesantes y que tienen cabida no solo como en el ambiente industrial o empresarial como se suele pensar, pero también como en temas más públicos. En ese camino de emprendimiento pasamos por Startup Chile, en Chile, vivimos en Chile, llegamos a Brasil, conseguimos fondos también de Brasil, levantamos una ronda de inversión de Friends and Family por $300.000. Es una foto que tomé en Brasil, fue un buen momento, ver el gol de James en el Maracaná fue súper chévere. Pero la realidad es que al final no tuvimos ni un solo cliente en Brasil. Los clientes que tuvimos eran algunos pocos que teníamos en Colombia, y al cabo de 3 años de trabajarle en la empresa, no llegamos a construir un producto que fuera útil para un nicho específico, y pues ofreciendo servicios pues no nos dio, nos quemamos toda la plata. Y pues fue como un choque darnos cuenta que pues que todo esto que nosotros pensábamos de los algoritmos, al final no es tan inmediato ese salto para que sean útiles. Recuerdo mucho un cliente que tuvimos que nos pasó una cantidad de datos que venía en imágenes de tablas dentro de un Word, que empezar a trabajar con datos de este estilo pues es prácticamente imposible, y pues nos dimos cuenta que si le metemos basura a los algoritmos pues vamos a tener basura y no vamos a construir nada interesante. Entonces pues eso fue otro estrellón, llegar como después de 5 años con esa ilusión que tenía cuando empecé a emprender hace 4 slides, con la ilusión de jubilarme a los 30 años, pues definitivamente no pasó, no iba a pasar, probablemente no, pues es muy difícil que pasen ese tipo de cosas, son como historias de juguete. Entonces, nada, volví a empezar de ceros. Ya esta vez volví a Bogotá. Empecé en un cuarto, en mi casa, sin nada de plata. Esa foto que se ve a la derecha es un pajarito que vi por la ventana, que tomé como ahí en 2015 cuando estaba trabajando en un escritorio de un metro como en un apartamentico de 6x3 donde vivía. Y ahí empezó todo otra vez, esta vez tratando de hacerle un ángulo como un poco más aterrizado a problemas reales y con soluciones muy puntuales que pudiera, sí, como ayudar a organizaciones más pequeñas que normalmente no tienen acceso a ciencia de datos. O sea, a la izquierda ven el primer proyecto que vendí, un dashboard que vendí por 4 millones de pesos para hacer un análisis de temas de agricultura, donde incluso se puede hacer mapas del Catatumbo, lo que es difícil de conseguir en cualquier herramienta de software, como una herramienta que haga un mapa del Catatumbo, no se consigue. Y así poco a poco fuimos avanzando en diferentes proyectos. Aquí abajo ven proyectos que hicimos con el Centro Nacional de Memoria Histórica, todo un análisis súper elaborado con la base de datos manual que se construyó a partir de múltiples fuentes de información para reconstruir toda la historia del conflicto armado. Y aquí a la derecha ven posiblemente uno de los primeros mapas, o tal vez el primer mapa, que muestra la información de falsos positivos.
puntos rojos donde desaparecieron, puntos verdes donde aparecieron cuerpos, luego en fosas comunes. Entonces, el ejercicio de salirse un poco como de esta idea fantástica de los algoritmos y centrarse en cosas muy puntuales y específicas que simplemente con el hecho de sentarse a organizar una información puede tener como un impacto altísimo y darle, pues digamos, una tranquilidad a familias que eventualmente puedan encontrar sus personas desaparecidas por muchos años. Entonces, así poco a poco fuimos creciendo. Ya llevamos 5 años con la empresa. Acá, pues una de las bondades que ha tenido es que hemos tenido la libertad de explorar como diferentes formas de comunicar la información. Acá me ven con una camiseta que tiene este diseño que ven, es un racimo de bananos. Ese racimo de bananos está construido con 24.518 puntos que corresponde a las víctimas de masacres en el país con estos datos que organizamos del Centro de Memoria Histórica. Entonces, esta oportunidad de explorar la información y pensar nuevos canales para que la información tenga un sentido, es lo que venimos haciendo ya desde hace algunos años, tanto desde el sector privado como para tener un poco la libertad de jugar con todos estos temas. Pañoletas con mapas de Bogotá, vasos que muestran la ley de paridad y cómo se ha ido cerrando la brecha de género en el Congreso. Son como cosas que nos permiten llegar a comunidades más amplias y no quedarnos en el mundo de los algoritmos un poco etéreo, que es difícil apropiarse. Pero ya volviendo como un poco al tema, pues digamos, comercial, pues nuestro objetivo siempre ha sido democratizar la ciencia de datos y por eso estamos creando como el App Store de la ciencia de datos, donde en datasketch.co pueden acceder a herramientas de visualización para hacer no sé, eventualmente el mapa del Catatumbo, una nube de palabras, transformar PDFs o cosas muy puntuales de ciencia de datos que no requieren de un software súper elaborado, dimensionado como soluciones actuales que pueden costar mucho y al final terminan subutilizadas. Acá encuentras la solución específica. Y un ejemplo de eso es esta herramienta que está utilizando el Consejo Nacional Electoral. Existe la ley, el Estatuto de Oposición en Colombia, y un poco la apuesta es, existe una cantidad de conjuntos de datos pequeños, por ejemplo, las declaraciones de oposición en el país, donde cada partido a diferentes niveles, municipal, departamental, declaran si están en oposición o no, y gracias a estas herramientas de fácil uso se pueden explorar estos datos que pueden ser muy útiles. Y esa es la historia. Gracias. A ti, muchas gracias, Juan Pablo. Felicitaciones. Muchas cosas de verdad. Y si vemos cómo democratizar la ciencia de datos en algo tangible. No lo había pensado desde una camiseta, desde otras cosas que nos inviten a ver las cosas ahí, sí, como decimos, de forma diferente, a ser creativos. Mientras se Gracias. animan a hacer preguntas, van llegando. De pronto, recomendaciones que tú tendrías con los emprendedores que quieren empezar a trabajar este tema o quieren trabajar con gobiernos. Hay que ser muy creativo, es duro porque pues, a nosotros venderle a gobierno es largo, toma mucho tiempo, es difícil. Digamos, en realidad nosotros nunca hemos participado en una licitación, siempre nos toca hacer como ventas dobles, es decir, convencer a una entidad pública de trabajar con nosotros y luego convencer a otra organización que financie los proyectos. Entonces, eso ha sido pues un camino diferente. Pero pues por ahora ha funcionado con algunos proyectos interesantes y poco a poco pues vamos afinando pues las estrategias comerciales para poder seguir trabajando con gobierno. Actualmente estamos trabajando con la Alcaldía de Quito en Ecuador, con el Ayuntamiento de Madrid en España para visualizar datos económicos, implementando algoritmos para detección de lucha anticorrupción en Ecuador y Paraguay, y así, otra serie poco a poco avanzando. Como recomendación es paciencia y pues algo que olvidé mencionar es que tal vez en el emprendimiento anterior conseguimos plata muy rápido como de financiación, entonces el objetivo con esta nueva empresa fue pues ver si podía crear algo desde ceros yo solo, pues empecé solo, ya somos un equipo de 10 personas, principalmente mujeres, que me parece como súper relevante. Y eso es pues paciencia, pero tratar siempre de construir algo que sea útil para alguien. Creo que a veces se nos olvida eso a pesar de que lo repiten y lo repiten muchas veces. Muy importante eso que nos dices, que a veces sí se olvida o se vuelve paisaje, creemos algo útil,
pero no sabemos cómo darle la utilidad y ahí lo estás mostrando tú también. Tal cual. No sé si de pronto hay más preguntas, Cata, ¿has visto en otros espacios? Aquí preguntan que cómo se pueden comunicar con Juan Pablo. En Twitter, @jpmarindías, o directamente el correo de nuestro equipo, hola@datasketch.co. Y yo tengo una pregunta. Como ¿cuál dirías que son esos tres aprendizajes precisos de toda tu experiencia de no estar jubilada a los 30 años? O sea, algo pues no como experiencia, pero pues no sé, simplemente algo que me pasó y es que en algún punto, pues después de allá de haberme quebrado 2 veces, eso pues al final es duro, pues como en lo personal, pero llegó un punto en el que me pregunté qué querría hacer yo con mi vida si tuviera como suficiente plata en el banco, o qué estaría haciendo hoy si tuviera suficiente plata en el banco. Y en realidad, pues lo que me gusta es sentarme a analizar información, hacer gráficos, hacer mapas y poderle sacar provecho para comunicar información de maneras innovadoras. Entonces creo que independiente del dinero es algo que a mí me apasiona y eso ayuda para poder tener como resiliencia contra pues todos estos baches que surgen en el camino. Genial. Y otra pregunta es, bueno, ya le hice una recomendación a los emprendedores. ¿Qué recomendación le darías como a los funcionarios públicos que de pronto les da un poquito de miedo empezar a trabajar con toda esta parte de data porque no lo conocen o pues genera, cuando uno no conoce algo, genera miedo? Entonces, ¿cómo qué recomendaciones podrías darle para lanzarse en esto? Recomendación, regístrense en datasketch.co. Tenemos un apartado específico para todo el tema de GovTech. Justamente hacemos formación en estos temas. Acabamos de acabar un ciclo de formación con el Ayuntamiento de Madrid para funcionarios en España, precisamente sobre cómo acercarse a los temas de datos. Entonces, desde cómo identificar fuentes de datos y cómo estructurarlas, hasta cómo utilizar diferentes fuentes de datos para política pública. Entonces, esa es mi súper recomendación. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí para Juan Pablo. Y no Si olviden no, pasarse por la casa, aquí. Data Sketch es nuestra oficina. Tenemos un espacio también cultural alrededor de los datos donde pueden conseguir los productos, pero también hacemos intervenciones artísticas. Tenemos una exposición de arte algorítmico y justo esta semana inauguramos una exposición de fotografía sobre Bogotá en la pandemia, que muestra las fotos con historias ciudadanas, pero además muestra como los datos y la información de las cifras estadísticas de la pandemia que permiten tomar decisiones de política pública. qué genial. Además, súper amigable para las personas que no trabajamos constantemente con datos. Me parece increíble para también entender un poco con información real y verídica de las cosas que suceden en general. Muchísimas gracias, Juan Combinar Pablo. valor de datos con creatividad. Muy interesante, Juan Pablo. Muchas gracias. Creo que una de las cosas que me encantan de estos espacios es que también aprendo un montón de tecnología en el gobierno. Eso me gusta muchísimo. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Manuela. Gracias, Carolina, por compartir este espacio y sus historias y sus fracasos y aprendizajes con todos nosotros. Creo que escucharlos y entender como cada uno desde su posición entiende las dinámicas y como que nos acoplamos todos en los procesos de crecimiento, pues es supremamente valioso. Así que muchísimas gracias ay, me trabé, por compartir sus historias. Creo que en las diferentes historias vimos algunas de las barreras para la innovación, como toda la parte cultural, tanto de cómo podemos aprovechar las herramientas, como cómo tenemos que comunicarnos con las personas que van a utilizar nuestras herramientas. Y algo que me llevo, y no sé, Steph, para que tú vayas pensando algo que te llevas, y Manu y Juan Pablo también, algo que me llevo de esta sesión es que tenemos que empezar a repensarnos cómo nos vamos a hackear un poco algunos procesos para también ir rompiendo estas barreras estructurales que existen y que pueden potencializar lo que hacemos. Adri también
Adri, me encantaría que me comentaras un poco qué te llevas de esta quinta edición de FOCAP Nights Colombia, Innovación Pública y GovTech. Dale, por mi lado, que me llevo la pasión de trabajar por lo que uno quiere y la importancia de desde que uno se levanta, transmitir eso a su grupo, a su equipo y mover todos en conjunto esas iniciativas que queremos llevar a cabo. Genial, gracias Adri. Steph, ¿tú qué te llevas? Encontrar diferentes formas realmente de hacer las cosas, cada uno lo hizo a su modo, que de verdad no es una frase de cajón, sino casi que se puede, como decía Juan Pablo, combinar el arte con los datos. Manuela también nos hablaba de cómo combinar esas pasiones, que no sé, pero me atrevo, o sea, no quedarnos allí, como también nos mencionó ahorita Carolina, entonces venga, cómo enfrentamos esos fracasos y le damos la vuelta realmente de algo creativo. Venga, yo puedo utilizar esto, ¿en qué lo puedo utilizar? Entonces, ¿qué podemos utilizar? Podemos crear, podemos aprovechar nuestro conocimiento y tenemos mucho por hacer y no quedarnos allí. Total, gracias. Juan Pablo, ¿qué te llevas tú? Tal vez como más respeto y admiración por el trabajo que hacen los servidores públicos. Cada vez me sorprende más como la paciencia y el empeño que le ponen, porque es duro, es como retador. Entonces eso, bastante respeto. Gracias, totalmente de acuerdo. Y Manu, ¿tú qué te llevas? Bueno, me llevó la importancia de la generación de este tipo de espacios, no solamente para que conversemos de los fracasos y aprendizajes, sino para poder aprender y para poder entre nosotros también, digamos que conocer las diferentes formas en las que podemos aportar a la construcción de país, por ejemplo. Me voy, digamos, con las historias de Carolina y de Juan Pablo. Y nada, con ganas de que volvamos a conectarnos en alguna otra oportunidad, en otro espacio, pues porque me parece excelente también lo que están haciendo. Genial, sí, ahí ya quedan como en contacto todos para que se pueda ir construyendo más. Bueno, a todos los asistentes, a las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por quedarse hasta este momento. A los que van a ver el video después, gracias por estar conectados. Si tienen más preguntas, como pueden hacerlas si lo están viendo por YouTube, en YouTube, para que podamos también empezar a abrir esta conversación más allá de estos espacios. Y también les dejaremos los contactos de Carolina, Manuela y Juan Pablo, por si quieren conectarse con ellos, así como lo solicitaron por comentarios, lo hagan, porque pues sabemos que el fracaso lleva a la innovación y también queremos conocer más historias de fracasos, más aprendizajes del mundo de la innovación pública aquí en Colombia, así que quiero invitarlos a que nos sigan acompañando en las siguientes ediciones y si tienen alguna historia que quieran compartir o conocen a alguien que tenga una historia muy buena, entonces por favor que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales, tanto de Impulsa como de FOCAP Nights Bogotá y FOCAP Nights Medellín, o pueden entrar a nuestra página también, tanto la de Milab, que es impulsa.com/Milab, o la de FOCAP Nights, que es focapnights.com/innovación pública y GovTech. Bueno, entonces, muchísimas gracias por estar acá. Chicos, muchísimas gracias por compartir sus historias. Espero poder charlar con ustedes en otras ediciones. Adri, gracias por acompañarnos hoy y por contarnos todo lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo Milab durante este año y para seguir potenciando el gobierno a través de la tecnología. Y para los que nos quieren seguir y para que estén súper atentos, aquí les dejamos las redes de todos nosotros. Así que muchísimas gracias y nos vemos en otra edición de FOCAP Nights Colombia, Innovación Pública y GovTech. Chao chicos, muchas gracias por todo. Gracias a todos. Gracias, que estén bien. Un abrazo. Gracias.